¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es una especie de remake porque el día de ayer tuve un live, una transmisión por Facebook Live, donde hablé acerca de algunas cuestiones relacionadas con el tema de las fiestas solemnes que sigue en debate. Y, y bueno, el live dura 1 hora y media más o menos, les voy a dejar el link en la descripción de este video, pero tuvo muchas interrupciones, tuvo muchos cortes, pequeños cortes de la transmisión. Y la verdad es que intenté bajarlo y subirlo de vuelta acá, pero cuando bajo el archivo se ve peor que lo que se ve en Facebook. Así que decidí la parte bíblica de esa charla, que dura bastante, la parte bíblica que es un fragmento menor, grabarla de nuevo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la ley de Dios y la ley de Moisés. Uno de los puntos, uno de los argumentos que varios hermanos, varios amigos que estamos charlando este tema me han planteado para decir que las fiestas solemnes están abolidas. Lo que me han dicho varios de ellos es que las fiestas solemnes pertenecen a una categoría de leyes llamada la ley de Moisés, y esa ley de Moisés se caducó en la cruz, mientras que la ley de Dios, por otro lado, que son los 10 mandamientos, siguen vigentes. Esto es un problema muy grande porque hay muchas cosas que nosotros creemos que son parte de la ley llamada de Moisés y que sin embargo consideramos que están vigentes, como por ejemplo, nosotros consideramos que hay animales limpios e inmundos y que a Dios le agrada que si comemos carne, por lo menos comamos las carnes de los animales limpios. Y esto pertenece a la ley, entre comillas, de Moisés. La Biblia también en esa ley nos habla de no hacernos tatuajes, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, si no me equivoco. Luego también tenemos dentro de esa ley de Moisés, tenemos cuestiones referentes al diezmo, y nosotros seguimos creyendo que el diezmo está vigente. Entonces, los que me plantean esta cuestión de ley de Dios y ley de Moisés, hay muchas cosas de esa ley de Moisés que siguen vigentes, sin embargo las fiestas no entrarían en esa categoría. Y esto es un poco arbitrario y se vuelve bastante borroso tratar de distinguir cuándo termina la ley de Dios y cuándo empieza la ley de Moisés, y qué cosas de la ley de Moisés siguen vigentes y qué cosas no. Y ahí es bastante arbitrario, cada uno tiene su propio criterio, lo cual me parece un terreno muy inseguro, por lo menos para aceptar o rechazar cuestiones como el tema de las fiestas, tomar estos parámetros. En realidad, esto es algo que yo por lo menos lo veo que es falso, en las escrituras no está, y voy a tratar de mostrar acá de que esto no es así, de que en realidad no existe tal cosa como ley de Dios y ley de Moisés, sino que la ley de Moisés es la misma ley de Dios, porque Dios la dio a través de Moisés. Así que como el tema tiene que ver con las fiestas solemnes, voy a dar algunos ejemplos relacionados incluso con el tema de las fiestas solemnes. ¿Hay tal cosa como ley de Dios y ley de Moisés? ¿No será esto un poco como el tema de fe y obras, que mucha gente dice, bueno, lo que importa es la fe, no las obras? Entonces desligan las obras de la fe, pero Santiago nos dice claramente que la fe sin obras está muerta. ¿Somos salvos por la fe sola? Sí. ¿Esa fe invalida la ley de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos 3. De ninguna manera. Una vez que creí por fe, no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Así dice la Biblia. Pero la gente trata como de desligar la fe de las obras. Acá pareciera también que hay una intención de poner la Biblia contra la Biblia, es decir, poner algunas cosas que sean consideradas ley de Moisés y otras cosas que sean consideradas ley de Dios. ¿Quién define esas cosas? Bueno, yo mismo, es decir, yo soy el propio juez que determina qué cosa es ley de Dios y qué cosa es ley de Moisés. En realidad esto es un terreno muy inseguro. Vamos a ver con la Biblia textos relacionados con las fiestas solemnes que incluyen la cuestión de la ley de Dios o ley de Moisés. El primer pasaje, y vamos a desmistificar esto, ¿no? El primer pasaje que vamos a leer está en 2 de Crónicas capítulo 8, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículos 12 y 13. Y escuchen lo que dice. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes, sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. O sea, lo que dice es que Salomón dispuso los sacrificios y las ofrendas que se iban a ofrecer en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los sábados,
Y acá dice conforme al mandamiento de Moisés. Entonces yo podría, si tomo esta lógica de la que me han hablado, ¿no? De ley de Dios y ley de Moisés, podría decir, bueno, ahí está, ¿ves? Las fiestas solemnes, lunas nuevas y sábados, corresponden a la ley de Moisés. Es un mandamiento de Moisés, no es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, este mandamiento caducó en la cruz del Calvario. Yo podría decir eso. Y tendría un problema también porque aparece el sábado acá, ¿no? Que es el sábado semanal. Pero bueno, esa es otra cuestión que ya la hemos mencionado, la hemos hablado bastante. Pero vamos a ver ahora, si yo agarro texto sobre texto, vamos a tomar otro pasaje, también del libro de Segunda de Crónicas, pero vamos a ir al capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Otro texto referente a las fiestas solemnes, a las lunas nuevas y a los sábados. Pero vamos a ver cómo dice. Segunda de Crónicas 31, versículo 3, dice así. La contribución del rey de su hacienda, lo mismo que estamos leyendo anteriormente, si el rey iba a poner de su hacienda, era holocaustos a mañana y a tarde, holocaustos para los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. ¡Wow! ¿Cómo dice? Estos sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, ¿dónde están escritos? Antes había dicho que era mandamiento de Moisés, ahora dice que estaba escrito en la ley de Jehová. Entonces las fiestas solemnes, las lunas nuevas y los sábados son parte de la ley de Jehová. No hay tal cosa como ley de Moisés y ley de Dios. La ley de Moisés es la ley de Dios, porque Moisés la recibió de parte de Dios. ¿Sí? Y acá puntualmente está diciendo que sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes son parte de la ley de Dios. Incluso los sacrificios y las ofrendas eran parte de la ley de Dios. ¿Por qué digo eran? Porque Daniel 9:27 nos dice claramente que cuando Cristo muriera, a la mitad de la última semana de las 70 semanas, iba a hacer cesar, ¿qué cosa? Lunas nuevas, fiestas, sábado, no, sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas. ¿Eran parte de la ley de Jehová? Sí. ¿Cuándo cesaron? En la cruz del Calvario. ¿Quién lo dice? Daniel 9:27. Vemos que esta división entre ley de Dios y ley de Moisés es absurda, porque en realidad Moisés recibió la ley de parte de Dios y la dio al pueblo, incluso los 10 mandamientos. Si ustedes no me creen, pueden ir a Juan, capítulo 7. Esto es un ejemplo nada más. Ahora vamos a volver al Antiguo Testamento para seguir revisando esto de ley de Dios y de ley de Moisés. Si ustedes van a Juan, por ejemplo, capítulo 7, versículo 19, Jesús le dice a los escribas y fariseos, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? Fíjense cómo llama Jesús a la ley. Dice que la dio Moisés. ¿No nos dio Moisés la ley? Dice, ¿por qué procuráis matarme? ¡Wow! Moisés les dio la ley y ellos no cumplen la ley. ¿Por qué? Porque quieren matarlo. O sea que el mandamiento que dice no matarás, de los 10 mandamientos, es parte de la ley de Moisés. A nadie se le hubiese ocurrido pensar que había una ley de Moisés por un lado y una ley de Dios por el otro. Era la misma ley. Tanto los 10 mandamientos como las leyes en general del Antiguo Testamento, todo era considerado ley de Moisés y ley de Dios al mismo tiempo, como lo acabamos de leer en Crónicas. Si quieren otro ejemplo, pueden irse por ejemplo a 1 de Corintios, capítulo 9. Ahí el apóstol Pablo habla acerca de un punto que yo mencioné, ¿no? Que es parte de la ley de Moisés, que es el diezmo. Muchos pastores que hoy consideran el diezmo como algo válido, siguen diciendo que la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Si la ley de Moisés fue clavada en la cruz, ¿por qué reciben el diezmo? Esto es algo absurdo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, defendiendo su ministerio, porque más allá de que él estaba dispuesto a renunciar a ese derecho para no ser carga para otros, él reconoce que hay un derecho del apóstol de ser sostenido, y cuando habla acerca de este derecho apela a la ley del diezmo. Y cuando habla de la ley del diezmo, fíjense lo que dice, versículo 8 del capítulo 9 de 1 Corintios. Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar al que ara y al que trilla, con esperanza de participar de lo que espera. O sea, el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio y su apostolado, y su derecho como apóstol de ser sostenido, apela a la ley del diezmo, y cuando habla de esa ley, dice, la ley de Moisés está escrito, en la ley de Moisés está escrito, y lo escribió por nosotros, dice.
Entonces, si vos sos ministro, si vos sos pastor y estás recibiendo del diezmo y crees que el diezmo es una ley vigente y al mismo tiempo estás diciendo que la ley de Moisés fue clavada en la cruz, algo anda mal, hay que revisar esas cuestiones, ¿sí? Pero vamos a volver al Antiguo Testamento y vamos a ver otros ejemplos relacionados con las fiestas. Si vamos, por ejemplo, a Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículo 13 en adelante, esto está en el contexto de la restauración de Jerusalén después del cautiverio babilónico. Ustedes saben que Israel estuvo, o Judá estuvo cautiva en Babilonia durante 70 años. Cuando ellos volvieron, después de este cautiverio, comenzó una restauración del templo y también una restauración de las prácticas de adoración. Las prácticas de adoración estaban relacionadas, entre otras cosas, con las fiestas solemnes. Obviamente también los sacrificios y las ofrendas, que se realizaban en el templo de Jerusalén. Entonces, vamos a ver cómo es llamada esta ley que contiene estas cuestiones referentes a las fiestas solemnes, en particular a la fiesta de las cabañas, y vamos a ver que no hay ninguna diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Vamos al versículo 13 del capítulo 8 de Nehemías y dice así: Al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Fíjense, en la ley Jehová había mandado por mano de Moisés. O sea, la ley de Jehová y la ley de Moisés es la misma cosa. Que habitasen los hijos de Israel en cabañas en las fiestas solemnes del séptimo mes. O sea, la ley era una ley dada por Jehová, por mano de Moisés, y hablaba acerca de reunirse en la fiesta de las cabañas. Pero fíjense ahora cómo lo llama a esta ley. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, y celebraron la fiesta por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según lo establecido. ¡Wow! Tremendo. Estas leyes que hablaban acerca de la fiesta de las cabañas, como lo leímos en Crónicas también, ¿no? Que fueron leyes dadas por Moisés y eran conocidas como la ley de Moisés o el mandamiento de Moisés, también son llamados ley de Dios. Y ellos leyeron esta ley de Dios y celebraron la fiesta de las cabañas. Si damos vuelta a la página, ahí mismo en Nehemías, capítulo 9, versículos 11 al 14, vamos a leer lo siguiente. Nehemías 9 del 11 al 14. Dice: Dividiste el mar delante de ellos, y así pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en turbulentas aguas. Y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y le hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Fíjense, mandamientos, estatutos, leyes, incluido el sábado, el día de reposo, que está en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, todo fue dado por boca o por mano de Moisés. O sea, todo esto era conocido como la ley de Moisés. O sea, no había ningún problema con eso. No había una distinción entre la ley de Moisés y la ley de Dios. En Nehemías, capítulo 10, damos vuelta a la página, y vamos a leer en el versículo 29 al 31, esto tiene que ver con las constantes visitas que tenían de los pueblos cercanos en Jerusalén para obstaculizar la obra de la restauración. Ellos hacen un voto y un juramento ante Dios de que se van a apartar de las demás naciones y que van a guardar las leyes de Dios dadas por medio de Moisés. Y en el versículo 29 del capítulo 10 de Nehemías leemos lo siguiente: Se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y los juicios y sus estatutos. La ley de Dios, dada por Moisés, tenía mandamientos, juicios y estatutos, y ellos se comprometieron a cumplir toda esa ley que era de Dios, incluidos los juicios, los estatutos y los mandamientos. Pero fíjense qué cosas incluía estas leyes. Verso 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, y escuchen esto, ni en día santo, y que al año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda.
¿Qué cosa formaba parte de la ley de Dios, la cual ellos se habían comprometido a guardar? El sábado semanal de toda la vida, cualquier otro día santo. ¿Cómo cualquier otro día santo? Si no hay más ningún día santo más que el sábado. Y la palabra santo significa apartado, ¿no? No significa que sea mágico o que tenga una cosa especial así, sino que Dios lo apartó simplemente para un uso especial. O sea que Dios quiere que en ese día nos reunamos. Dice que no iban a comprar nada ni en sábado ni en ningún día santo. ¿Cómo es esto de otros días santos? Evidentemente estos días santos son las fiestas solemnes, que ya se mencionaron anteriormente, y que el séptimo año dejarían reposar la tierra. O sea que incluso el año sabático y el año del jubileo, que también son tiempos señalados, en los cuales había que dejar que la tierra descanse, todo esto formaba parte de la ley de Dios, dada por Dios a Moisés, su siervo. Estos versículos son contundentes sobre que no hay una separación entre ley de Dios y ley de Moisés, pero por si nos falta todavía para convencernos, vamos a ir a un texto que habla directamente acerca del tiempo del fin. Está en el capítulo 4 de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y es un texto profético que habla acerca del tiempo del fin, de la destrucción de los impíos, de la recompensa de los justos, de la restauración de la verdad por parte del pueblo de Dios en el tiempo final, llamado o conocido como el tercer Elías, ¿sí? Esto tiene que ver con incluso el ministerio de Juan el Bautista. Ese fue un cumplimiento parcial de esta profecía. Juan el Bautista, como un segundo Elías, preparó el camino para la primera venida de Cristo, y nosotros como tercer Elías tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que dice Malaquías capítulo 4, vamos a arrancar del verso 1. Dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Evidentemente esto está en el contexto del fin. Esto todavía no pasó, esto está en el tiempo del fin. Pero antes de que eso pase, Dios hace un llamado especial a su pueblo, a su iglesia, que tienen que ser los restauradores, el tercer Elías. Y fíjense lo que dice. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¡Wow! Acuérdense de qué, de la ley de Moisés. ¿Para qué no vamos a acordar si eso ya fue abolido? Es absurdo. No, no fue abolido. La ley de Moisés es la misma ley de Dios, que contiene ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso somos nosotros. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Wow! Tremendo. La ley de Moisés va a estar en el tiempo del fin presente en la mente de los siervos, que tienen que acordarse de guardar esos preceptos, estatutos, mandamientos y leyes. ¿Qué cosa de esos preceptos, mandamientos, estatutos y leyes no tenemos que guardar más? Los sacrificios y las ofrendas, que Daniel 9:27 dice claramente que cesaron en la cruz del Calvario. Daniel 9 no dice que cesaron las fiestas, no dice que cesaron las leyes de inmundicia y de santidad, no dice que cesaron las leyes de alimentación, dice que cesaron los sacrificios y las ofrendas que representaban a Cristo, Todos esos animalitos que representaban la muerte de Cristo, ahora cesaron en la cruz del Calvario. Pero ¿de dónde viene esta confusión? Quiero pensar que es simplemente una confusión en cuanto al tema de la justificación por la fe, lo cual me parece muy extraño, y no que es una tergiversación planeada, ¿no? Una tergiversación malintencionada de las Escrituras. ¿De dónde viene esta confusión? Esta confusión viene de Hechos capítulo 15, y ahí viene la interpretación. Ahora vamos a leer de qué manera se interpreta este pasaje. Esto está en Hechos capítulo 15, donde se menciona que los judaizantes de aquella época hablaban a los gentiles que guardasen la ley de Moisés. Y vamos a ver de qué se trataba esta cuestión. Vamos a leer el versículo 5, que es el texto en cuestión, donde se menciona la ley de Moisés y cómo estos judaizantes querían imponerla a los gentiles que se convertían. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés.
Entonces, ¿cómo interpretan este pasaje? Por lo menos las personas que han hablado conmigo me han dicho, ¿ves? Ahí ellos estaban queriendo enseñarle a los gentiles que guarden cosas que ya estaban abolidas. Y los apóstoles dijeron que no guarden la ley de Moisés, porque estaba abolida. ¿Sí? Vamos a ver si esto realmente es así. Cuando nosotros vamos al versículo 1 de este capítulo, el capítulo 15, se habla de cuál es el centro de la cuestión. El centro de la cuestión no es si estaba abolido o vigente la ley de Moisés, o si estaba abolida o vigente la circuncisión. En absoluto. En la mente de los apóstoles, la ley de Moisés es incuestionable, y lo vamos a corroborar ahora con algunos textos del mismo capítulo 15 de Hechos. El tema que estaban discutiendo en realidad tenía que ver con la salvación. Si el ser humano era justificado por la fe sola o era justificado por medio de hacer obras, y en este caso guardar la ley de Moisés, ¿sí? Pero no si la ley de Moisés estaba vigente o no. Vamos a leerlo en el capítulo 15, versículo 1, que dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Acá no era el tema de la circuncisión. Nadie estaba cuestionando si la circuncisión estaba vigente o no, o si la ley de Moisés estaba vigente o no, sino que lo que estaba en disputa era si éramos salvos por medio de la obediencia a esas cuestiones o si éramos salvos por medio de creer en Cristo Jesús. Esta respuesta la podemos tener de parte del apóstol Pedro en el versículo 10 del mismo capítulo, donde él dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, del mismo modo que ellos. ¡Wow! Acá el punto no era si la ley de Moisés estaba vigente o no. Acá no sale Pedro diciendo, bueno, ya sabemos que la ley de Moisés fue clavada en la cruz y por lo tanto ahora hay solamente la ley de Dios. No, eso es una locura. Eso es un invento. Acá el punto era que esa ley de Moisés, que todos tenían claro de que estaba vigente y lo vamos a corroborar ahora, esa misma ley de Moisés era utilizada como medio de salvación, cuando en realidad todos somos salvos por fe y no por obra, por la fe en Cristo Jesús. De hecho, si esto no fuera así, ¿por qué el apóstol Pedro diría que están poniendo sobre la cerviz de otros un yugo que ni nosotros, dice, ni nuestros padres pudieron llevar? Si esto tuviera que ver con la vigencia de la ley de Moisés, no tendría por qué decir eso, porque sus padres, que vivieron antes de Cristo, sí hubieran tenido que llevar ese yugo. Porque la ley de Moisés estaba vigente antes de la muerte de Cristo, según esta teoría. Pero no tiene nada que ver con eso. Sus padres, ni ellos, nunca jamás, desde Adán hasta que Cristo venga, nunca nadie jamás va a ser justificado por cumplir una ley. Todos vamos a ser justificados por creer en Cristo nada más. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que creyere y guardare la ley de Moisés, o se circuncidare. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es por la fe sola en Cristo Jesús. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y de paso, lean Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 4 y van a ver que Pablo no hace ninguna distinción entre la ley de Dios y la ley de Moisés, porque habla acerca tanto de los 10 mandamientos como las leyes de la circuncisión. Así que el apóstol Pablo dice que no somos salvos por medio de la ley, pero una vez que hemos aceptado la salvación, cumplimos los mandamientos de la ley. Si ellos hubiesen dicho que la ley de Moisés estaba abolida, que ya no estaba vigente, ¿por qué entonces ellos les recomiendan que guarden cuestiones relacionadas con la ley de Moisés en el versículo 19 y 20? Vamos a leerlo. Por lo cual yo juzgo que no se molesta a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de estrangulado y de sangre. Fíjense, les dicen que ellos no van a ser salvos por medio de guardar la ley de Moisés, por medio de la circuncisión, pero que de todas maneras se abstengan de ciertas cuestiones que están en la ley de Moisés, porque no comer estrangulado y no comer sangre y no fornicar son parte no de los 10 mandamientos, sino de la ley de Moisés, de los otros preceptos que están escritos en el rollo y no en las tablas de los 10 mandamientos. Lo de la idolatría sí está en las tablas de los 10 mandamientos. Y fíjense que no se hace ninguna diferencia entre un tipo de ley y otro tipo de ley. Todos son parte de la misma ley de Dios dada por medio de Moisés. De hecho,
es tan claro de que la ley de Moisés sigue vigente como el resto de todas las leyes, que en el versículo 21 dice así: porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado. ¡Wow! ¿Qué significa esto? No molesten a los gentiles, vamos a ponerlo en criollo, ¿no? No molesten a los gentiles que se convierten diciéndoles que tienen que hacer todo esto para ser salvos. Nunca nadie fue salvo por cumplir la ley. Todos somos salvos por creer en Cristo. Ahora, eso sí, díganle que dejen de comer sangre, que no coman animales estrangulados porque eso le va a hacer mal, que se abstengan de fornicación, ¿no? Y que obviamente tiren esos ídolos, tiren esas estatuas que tenían. Tampoco es que vengan con todo el bagaje pagano. Estas cuestiones que son visibles, que son claras, que ellos ya las entendieron, que se abstengan de esas cosas. Total, ellos pueden ir cada sábado a la sinagoga donde Moisés y su ley, que es la ley de Jehová, la ley de Moisés, es leída cada sábado desde tiempos antiguos. O sea, ellos pueden aprender todo lo que hace a la santidad posteriormente sin necesidad de que los estén acosando de que si no hacen esto y esto y esto no pueden ser salvos. Eso es lo que está planteando Hechos capítulo 15. De ninguna manera se está hablando acerca de la vigencia o no vigencia de una parte de la ley. Este antagonismo absurdo de ley de Dios y ley de Jehová se cae por su propio peso, no resiste la prueba. Es un engaño. Digo puntualmente que las personas que dicen esto están saliendo a engañar. Yo quiero creer que no. Quiero creer que es una confusión sobre el tema de la justificación por la fe, que no están entendiendo cuál es el papel de la justificación por la fe. Cualquier cosa ustedes pueden leer, por ejemplo, en Romanos, capítulo 9 y 10, del capítulo 9 del verso 30 hasta el capítulo 10, versículo 10, ahí se habla acerca de la justicia que es por ley y la justicia que es por fe. Y esas dos tipos de justicia, una que sirve y la otra que no, están en el Antiguo Testamento. Se cita Deuteronomio capítulo 30, verso 12, Deuteronomio 30, 13, donde el mismo Moisés dice que hay una justicia que es por ley, que el que hiciere estas cosas vivirá, que era la justicia, digamos, del mundo, la justicia civil, la gente que no tenía en su corazón a Dios, pero que, bueno, no mataba porque si no había un castigo, o no adulteraba porque había un castigo, o no blasfemaba porque había un castigo. Esa es la justicia que es por ley, por la cual muchos se quisieron justificar, pero nunca llegó a llenar su corazón. Y hay una justicia que es por fe, que si confesares, ¿no?, a Cristo de corazón y creyeres, ¿no?, dice que si creyeres y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, esa palabra está muy cerca de nosotros, en nuestros labios, que simplemente por creer y confesar a Cristo somos justificados delante de Dios, no por obras, no por ley, ¿sí?, sino por fe, por la fe en Cristo. Y esa justicia por la fe ya estaba descrita en el libro de Deuteronomio, en la ley de Moisés. O sea, el punto de Hechos 15 no tiene nada que ver con la vigencia o no vigencia de una parte de la ley de Dios o no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la justificación por medio de las obras que existía aún en la época de Moisés. Existía justificación por obras y justificación por fe. Nunca, ni nosotros ni nuestros padres jamás pudieron ser justificados por las obras, sino que siempre hemos sido justificados por la fe sola en Cristo Jesús. Esta justificación anuló la ley de ninguna manera, la confirmó, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. Así que, hermanos, yo les insto, les llamo, les invito a revisar este tema. Si realmente hay una división entre ley de Dios y ley de Moisés, déjenme los versículos acá abajo en los comentarios, mándenme mensajes si quieren con más texto sobre este tema, a ver si realmente hay una separación entre ley de Dios y ley de Moisés, o simplemente son dos formas de llamar a la misma ley, ¿sí?, que es un conjunto. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los 5 libros viene de Dios. Hay cosas que están vigentes hoy día y hay cosas que no. Las que no están vigentes las dice claramente el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Las confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, que dice que nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada, fue sacrificada, pero aún así nos dice celebremos la fiesta de los panes sin levadura. O sea que el sacrificio y la ofrenda no tenemos que hacer, pero la fiesta sí tenemos que celebrar. Y también lo menciona Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10, de que los sacrificios y las ofrendas que no podían ser perfectos a los hombres, obviamente también fueron abolidos. Y también lo confirma Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, sacrificios y ofrendas, que eran parte de los sábados, las lunas nuevas y las fiestas solemnes. Así que déjenme acá todos sus comentarios, déjenme sus opiniones. ¿Realmente hay una ley de Dios y una ley de Moisés que una sigue vigente y la otra no?
o en realidad la ley de Dios y la ley de Moisés son la misma cosa. Déjenme versículos puntuales, no me manden, por favor les pido, no me manden extensísimos estudios para tratar de elucubrar una teoría. Mándenme un texto puntual, como yo estoy presentando textos puntuales que mencionan que la ley de Dios y la ley de Moisés son exactamente la misma ley. Que las fiestas que están en el mandamiento de Moisés son las mismas fiestas que están en la ley de Jehová, ¿sí? Y que Moisés nos dio el mandamiento no matarás, y que Moisés nos dio el mandamiento del sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme acá abajo todos sus comentarios, gracias por haber visto este video, compartan este video con sus amigos, es un tema realmente muy importante porque si rechazamos la ley de Moisés como clavada en la cruz, vamos a estar rechazando muchas cosas que quizás sean de bendición para nuestra vida. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Me olvidaba de algo, les repito, les dejo acá abajo en la descripción del video el link del video de Facebook, que lamentablemente tiene muchos cortes y muchos desperfectos, pero que dura 1 hora y media y hablo de muchas otras cosas relacionadas con este tema de las fiestas. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.